Para 2021, en Graners de Creació queremos incorporar dos nuevos valores añadidos que son fruto del pensamiento, de la reflexión de un proyecto a largo plazo, 2019-2022, y son el acompañamiento artístico y el asesoramiento técnico. Nos hemos dado cuenta a lo largo de estos dos primeros años del proyecto que hacía falta como una especie de un acompañante artístico a los creadores, a los residentes, pero ya les hemos ofrecido como recursos económicos, recursos espaciales, pero creemos que hace falta y es necesario acompañarles sin que eso sea una injerencia artística, simplemente estar al lado de ellos, escucharles, que razonen con nosotros, que argumenten y a partir de ahí poder darles unos referentes, unas ideas, unos posibles caminos para que pueda ser más madura si cabe su proceso, pueda ser como más estable, más sólido y consolidarse mucho más. Ese sería el primer valor añadido. El segundo valor añadido, que tiene que ver también con ese acompañamiento artístico, es un asesoramiento técnico. También nos hemos dado cuenta que los creadores, como tienen que estar en sus procesos creativos, no entienden o no son capaces de percibir el contexto en el que se mueven. Ese asesoramiento técnico puede ir en ese sentido, en apoyarles, en explicarles el contexto en el que se mueve la creación, la creatividad, y poder ofrecerles como herramientas de trabajo, futuros circuitos donde podrían ir con su proceso creativo, con su muestra de trabajo. Entonces, en la suma de esos dos valores, creemos que puede complementar estos 2 años que nos quedan de proyecto para que sus procesos sean como más maduros, más estables y que tengan un futuro. Tenemos muy claro quién puede ser en ese asesoramiento técnico, que puede ser la propia coordinación del proyecto, con todo el recorrido que tenemos Teatro de lo Inestable a lo largo de estos 20 años de trabajo, y podemos darles como una especie de asesoramiento técnico, una tutoría. Cada 15 días podemos establecer un horario en el que pueden consultarnos diversas cuestiones laborales, fiscales, económicas, de circuitos, de ver hacia dónde pueden moverse. Tenemos muy claro que podían ser desde 3 lugares distintos ese acompañamiento artístico. El primero y más fácil y quizá el más claro puede ser desde la coordinación artística. Tanto Maribel Bayona como yo mismo podemos hacer ese acompañamiento artístico como coordinadores del proyecto Graners de Creació, pero también con una medida de involucrar más si cabe a los creadores, a los residentes de otros años, involucrarlos y que puedan hacer ese asesoramiento de un año con los del otro año, para que haya como más sinergias entre los creadores. Otra posibilidad podría ser el propio socio, sala y festival, el que pudiera hacer ese acompañamiento artístico con el proceso creativo que le ha tocado albergar en su sala.